todavía yo puedo libertar al pueblo de Israel. Y me siento el pollito. Cuando tenía 60 dijo, todavía yo tengo fuerza, con mi mano puedo liberar a ese pueblo. Todavía cuando cumplió 70, todavía decía él, todavía puedo. Pero cuando cumplió 80 dijo, nah, ahora ya para qué. Cuando él dijo, ya para qué, entonces cuando el Señor le dijo, La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga, yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. no era cuestión de que Job no le agradara a Dios, sino que había un propósito más grande que eso. Había una lucha que se estaba librando, una lucha a nivel espiritual, en el cual a través de esa lucha el diablo iba a salir derrotado, y salió derrotado. Se iba a demostrar la integridad de Job. Esto se los hago ver, hermanos, porque en realidad muchas veces algunos de los conflictos, algunos de los problemas, algunas de las necesidades que están pasando algunas personas del pueblo de Dios no son necesariamente porque esté algo malo, no es porque hayan pecado, no es porque estén siendo castigados, sino simple y sencillamente a veces es una lucha a nivel espiritual en la cual está esa persona en medio de una lucha, pero donde también esa persona juega un papel importante, porque no es un simple espectador, no es una simple víctima, no es el jamón de ese sándwich, sino que la persona es una persona activa, como vamos a ver que pasó con Job. Ahora, ¿cuál es la actitud que la persona puede tomar en medio de esa batalla espiritual? Es lo que vamos a ver en este momento. Acompáñeme al capítulo número 3. Vamos a leer algunos versículos del capítulo número 3. En el capítulo número 2 nos narran cómo Job fue perdiendo su salud. Antes, en el capítulo 1, nos narran cómo Job perdió sus hijos, perdió sus posesiones, perdió el dinero. Y llegamos al capítulo 3, donde Job empieza a darse cuenta de que lo que está pasando es algo que sobrepasa en determinado momento su entendimiento. Pero aún no teniendo él un entendimiento completo, viene y dice, por ejemplo, el versículo número 1: después abrió Job su boca, oiga qué tremendo esto, y maldijo el día de su nacimiento. Y Job dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo un varón ha sido concebido. Mire qué cosa tremenda. Vea usted el versículo número 11. Sigue diciendo Job: ¿por qué no morí cuando nací? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Y si usted sigue leyendo el resto del capítulo 3, se va a encontrar usted, hermano, en que Job, y vea qué importante es esto, porque muchas veces nosotros tomamos esta misma actitud que Job. Job viene, hermanos, y cuando empieza a exponer su situación, lo que empieza es a quejarse, empieza a lamentarse, y tan duro que hasta maldiciendo el día de su nacimiento, maldiciendo a la persona que dio la noticia de que había nacido un varón, maldiciendo hasta los elementos atmosféricos y todo lo que él podía, lamentándose por haber nacido, lamentándose porque no murió al nacer. Y es más, acompáñeme a leer el versículo número 25 y 26.
y termina diciendo en ese capítulo Job: pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me atemoriza o lo que me aterroriza, eso me sucede. No tengo reposo, ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Hermanos, Job, me imagino que en ese momento pensó que estaba orando, pensó que se estaba exponiendo de esa manera su situación delante de Dios, iba a ser oído, iba a ser atendido, iba a ser respondida la situación. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo Job? Quejándose, lamentándose, maldiciéndose él mismo, maldiciendo todo lo que podía y haciendo una confesión tremendamente negativa de su vida. Job decía: es que lo que yo temo, eso viene sobre mí, a lo que yo tengo miedo, eso es lo que me pasa. ¿Sabe usted, hermano, que muchas veces nos presentamos así delante de Dios? No oramos, lo que hacemos es quejarnos. Déjeme decirle que esa oración, entre comillas, porque no es oración, no es recibida, y por eso es que no es respondida. ¿Cuánto cristiano hay que viene y se presenta delante de Dios y en lugar de presentar su causa, en lugar de presentarse él, lo que hace es empezar a quejarse? Sí, Señor, ¿por qué a mí? Si yo soy buena onda, si yo me porto bien, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, ayudo a los hermanos, consuelo por aquí, hago por allá. ¿Por qué a mí me viene este problema? Porque yo estoy enfermo. ¿Por qué a mí me hacen caras, me sacan la lengua? ¿Por qué a mí me maltratan, me insultan? Hermano, eso no es orar. Y cuando nos presentamos así delante de Dios, déjeme decirle, en el Nuevo Testamento dice que a Dios no le gusta que nos estemos quejando de las otras personas. No esperemos que esa oración sea escuchada y sea respondida. Yo me imagino, hermano, que después de toda esta gran queja, debe haber dicho Job: hoy sí, toqué el corazón de Dios, conmoví el corazón de Dios, voy a tener una respuesta inmediata. Pero resulta, hermano, que no hubo respuesta inmediata. Pasó el tiempo y él seguía enfermo. Pasó el tiempo y él seguía con llagas. Pasó el tiempo y hasta se tuvo que conseguir un perrito que le fuera a lamer la pus que le salía de las llagas. No había la sanidad que él quería, no había la restauración que él buscaba. ¿Por qué mi oración no será respondida? Job, porque no estabas orando, te estabas quejando, te estabas lamentando. Señor, ¿por qué no me respondes? Porque no estás orando, hijo mío. No estás orando, hija mía, te estás quejando, te estás lamentando. Quejarse y lamentarse no es orar, hermanos. Y no esperemos que sea atendida ese tipo de oración. Demos un gran salto y vamos al capítulo número 10. Leamos el versículo 1 y 2. Dice Job, oiga esto, qué tremendo: hastiado estoy de mi vida. Déjeme decirle a un buen chapín: harto estoy de mi vida. Oiga esto: daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma y le diré a Dios: no me condenes, hazme saber por qué estás contendiendo conmigo. Mire qué altanero se puso Job, hermano. Primero, resulta que dice Job: bueno, ya que Dios no me hace caso quejándome, ya que Dios no me hace caso lamentándome, ya que Dios no me hace caso haciéndome la víctima, entonces me voy a hacer el amargado. Y dice Job
hablaré en la amargura de mi alma. Mira hasta qué punto había llegado Job. Hermano, cuando usted lee los discursos de Job con sus amigos, usted lee que Job, él sabe que era una persona íntegra. Él sabe que él amaba a Dios. Sin embargo, a pesar de que él sabía que era eso, él no miraba los frutos que él había tenido, sino él estaba viendo la situación que estaba pasando en el momento. Y esa situación que estaba pasando en el momento le llegó a afectar tanto que hasta se volvió un amargado. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que el amargado, tal y como dice la palabra, de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Y entonces Job dice, hablaré de la amargura de mi alma. Y hermano, y empieza a hablar Job una de cosas en su amargura. Yo estoy seguro que usted debe haber visto más de alguna gente amargada, hermano. Y qué difícil es hablar con una persona amargada. No habla más que de cosas negativas, no habla más que de criticar a los demás, no habla nada más, hermanos, que de nada le gusta. Si el presidente dijo tal cosa, ¿por qué dijo tal cosa? ¿Por qué no dijo otra? Y si dijo lo que ella quería que dijera, ¿por qué dijo eso? Si agarra a la derecha, ¿por qué no agarró a la izquierda? Si agarra al norte, ¿por qué no agarró al sur? Pero nunca está conforme con nada. Y Job así se presentó delante de Dios, con amargura. Y empezó a sacar toda la amargura que tenía, hermano. Y dentro de esa amargura le empezó a reclamar a Dios. Y le dijo, hazme saber por qué estás peleando conmigo, Dios. Vaya, hermano, el pato tirándole las escopetas, ¿verdad? El vaso hablándole al alfarero. Así estaba Job. Dios, ¿por qué estás peleando conmigo? ¿Sabe que así se presenta mucho pueblo delante de Dios y piensa que está orando? Pero déjeme decirle que hablar con amargura no es orar. Y no piense el que habla con amargura que está orando y que va a recibir respuesta. Joven, Dios, ¿por qué estás peleando conmigo? Así hay mucho cristiano que se acerca hoy. Dios, ¿por qué estás peleando conmigo? ¿Por qué solo a mí? Y a veces todavía se atreven a decir, ¿por qué no a fulano que se porta mal? ¿Por qué no a sutano que, como diría un predicador por ahí, ¿por qué no a la suegra? ¿Por qué a mí, Señor? Un amargado. ¿Y todavía sí está esperando que Dios le responda? Le vuelvo a repetir, hablar con amargura no es orar y no va a recibir respuesta. Demos otro salto y vamos al capítulo número 13 y vamos a leer algunos versos del versículo 20 al 28. Dice la palabra, dijo Job, solo dos cosas no hagas conmigo y no me esconderé de tu rostro. ¿Qué cosa le estaba pidiendo Job a Dios? Retira de mí tu mano y tu terror no me espante. Entonces llama y yo responderé. Déjame hablar y respóndeme tú. ¿Cuántas son mis iniquidades y mis pecados? Bueno, hermano, viene Job y, por ejemplo, en el verso 26 dice, pues escribes contra mí cosas amargas y me haces responsable de las iniquidades de mi juventud. Pones en mis pies el cepo y vigilas todas mis sendas. Pones el límite a las plantas de mis pies, mientras me deshago como cosa podrida, como vestido comido de polilla. Entonces viene Job, hermano, y lo que hace es empezar a justificarse. Bueno, dice Job, con quejas no logré que Dios me contestara.
Con lamentos no logré que Dios me respondiera. Con amarguras menos. Ni siquiera escuché respuesta alguna de Dios. Nada. Entonces, no es con quejas, no es con lamentos, no es haciéndome la víctima, no es con amargura. Entonces, voy a intentar una cosa nueva. Voy a decirle a Dios todas las cosas buenas que yo hago. Voy a recordarle a Dios todo lo que yo he hecho por Él. Voy a empezar, me voy a justificar, porque seguramente a Dios se le debe haber olvidado todo lo que yo hice. Y por eso me está viniendo esto. Y viene Job, hermano, y empieza a hablar con Dios y empieza a decir, a justificarse. Pero ¿sabe qué? No tuvo respuesta. Porque justificarse no es orar. ¿Cuánto cristiano hay que hace lo mismo, hermano? Se presenta delante del Señor y a veces piensa que viene delante del Señor: Señor, mira, ahora me estoy comportando mejor. Alguien dirá por ahí: ya dejé de fumar, ya dejé de tomar, ya no le pego a mi esposa, ya no maltrato a mis hijos, me estoy portando bien, Señor. La verdad es que merezco que me ponga ya una estrellita en la frente. Y entonces fíjate que como me estoy portando bien, a ver si me das un premio, y fíjate que necesito un carro. Hermano, no va a tener respuesta. ¿Por qué? Porque eso no es orar. Eso es justificarse delante de Dios. Pero justificarse delante de Dios, dice la palabra de Dios, que nuestras obras son como trapo sucio, como trapo inmundo delante de Dios. Aunque nosotros pensemos que son muy buenas. Entonces, hermanos, no es justificarse delante de Dios, tampoco es orar. Demos otro salto y vamos al capítulo número 31. Y entonces Job le empieza a decir: bueno, no es quejándome, no es lamentándome, no es con amargura, no es justificándome. Entonces, ¿cómo haré para entrarle al Señor? Bueno, y entonces viene Job y empieza a decir: bueno, miren pues, yo hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? ¿Y cuál es la porción de Dios desde arriba, o la heredad del Todopoderoso desde las alturas? Verso 5 dice: si he caminado con la mentira y si mi pie se ha apresurado tras el engaño, que Él me pese en balanza de justicia y que Dios conozca mi integridad. Y sigue hablando, hermano, y sigue diciendo en el verso 8: si mi corazón fue seducido por mujer, o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo, que muela para otro mi mujer y otro se encorve sobre ella. Y sigue hablando en todo el capítulo 31. Y entonces, ¿sabe qué empezó a hacer Job, hermano? A tratar de chantajear a Dios. Mira, Señor, es que lo que yo he hecho, ¿quién más lo habrá hecho, Señor? Recordate que tú mismo dijiste que no hay otro como mi siervo Job. Y entonces, Señor, ¿en qué quedamos? ¿Por qué me está pasando esto? Y empezó, hermano, a tratar de chantajear al Señor. ¿Pero qué pasó? Tampoco hubo respuesta, porque no es chantajeando al Señor. Hoy hay mucho cristiano que se acerca así delante del Señor y empieza a tratar de hacer un trueque con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Me voy a portar bien, pero a cambio tú me das tal cosa. Hay otros hermanos que todavía lo hacen así de guante blanco, ¿verdad? Le dicen: ¿sabes qué, Señor? Te voy a dar esta ofrenda especial y yo a cambio espero tal cosa. Eso es chantaje. Y déjeme decirle, Dios no puede ser chantajeado, hermano. Dios no puede ser chantajeado. Tampoco es con chantaje que se le llega al corazón de Dios.
Entonces, hermano, sucede de que se le acabaron a Job las formas de orar. Porque decía él, bueno, y entonces, ¿cómo me va a responder Dios? Pero Job delante de sus amigos, hermano. Usted lee los 42, 41 primeros capítulos de Job, o los 40 primeros capítulos de Job, y usted se va a dar cuenta que este Job era bien chispudo para contestarle a sus amigos. Es más, el último que les habló era uno que se llamaba Eliú. Y Eliú, hermano, dice que los amigos de Job eran de más o menos de la misma edad de Job, eran ancianos. Y este Eliú nos deja ver la palabra que era un patojo. Era un patojo que sin duda alguna él amaba a Dios, sin duda alguna. Y él, dice Eliú, estuvo ahí presente, viendo cómo hablaban los amigos de Job, lo que le respondía a Job. Y en determinado momento dice Eliú, no, ustedes señores ya me cansaron. Yo pensé que la sabiduría de la gente grande aquí iba a reinar, pero me doy cuenta que no. Entonces dejen que un patojo como yo les diga aquí cómo son las cosas. Y mete Eliú su cuchara en esa sopa, hermano. Pero Job era bien chispudo para responder, pero no tenía respuesta de parte de Dios. Viene entonces el Señor, hermano, y le empieza a hablar a Job. Usted puede leer desde el capítulo número 39, desde el 38 al 40 hasta el 41. Y usted se da cuenta cómo el Señor ya le empieza a hablar a Job. Y cuando Dios le empieza a hablar a Job, hermano, yo me imagino que a pesar de que estaba todo enfermo, que él mismo decía que era una cosa podrida, una llaga podrida, porque su cuerpo, dice la palabra, que estaba lleno de llagas. A pesar de eso, él por dentro, anímicamente, él se había sentido una persona bien importante, una persona todavía con suficiente fuerzas y estatura. Pero cuando Dios le empezó a hablar, hermano, nos deja ver la palabra como que Job de repente empezó y cada vez se hacía más chiquito y más chiquito. Y hasta que viene el Señor y le dice, bueno, Job, ponete bien tu cincho, pues yo te voy a hablar y tú me vas a responder. Y cuando el Señor le empieza a hablar a Job, llega el momento en que Job se queda y ya no podía responder. Ya no era tan chispudo como cuando le respondía a sus compañeros. ¿Sabe por qué pasó eso? ¿Por qué tuvo que llegar hasta eso? Porque Dios dejó que se le agotaran todos los recursos, todas las excusas, todas las justificaciones, todo lo que él pudiera interponer, para que entonces ya viniera Dios y empezara a actuar. Y aquí hay una gran lección. ¿Sabe por qué muchas veces hay algunos cristianos que se tardan mucho tiempo en resolverle sus problemas? Porque se sienten muy gallitos y sienten que ellos pueden solos, sienten que las respuestas las tienen ellos, sienten que ellos pueden salir adelante, pero hasta que se le acaban todas las posibilidades es cuando entonces dejan que Dios actúe. Imagínese a Moisés, le hemos hablado otras veces. Moisés, 40 años, yo soy el libertador de este pueblo de Israel. Pero Dios le dijo, así no, Moisés, con esa actitud no. ¿Sabes qué? Te voy a preparar. ¿Cómo no, Señor? Prepárame. Muy bien, te me vas a ir al desierto. ¿Al desierto? Sí, al desierto. Dice la palabra, hermano, Moisés regresó a libertar al pueblo de Israel cuando él ya tenía 80 años de edad. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Usted lee en uno de los salmos donde Moisés dice 60 son los años en que el hombre tiene fuerza, cuanto más 70 años. Pero después de eso ya no sirve para nada, dijo Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés, cuando él llevaba
10 años en el desierto. Cuando él tenía 50 decía, todavía yo puedo libertar al pueblo de Israel. Y me siento el pollito. Cuando tenía 60 dijo, todavía yo tengo fuerza, con mi mano puedo liberar a ese pueblo. Todavía cuando cumplió 70, todavía decía él, todavía puedo. Pero cuando cumplió 80 dijo, nah, ahora ya para qué. Cuando él dijo, ya para qué, entonces fue cuando el Señor le dijo, ahora sí, ya estás listo, ahora te levanto y ahora te llevo a libertar a aquel pueblo. Hermano, mejor rindámonos lo más rápido que podamos delante del Señor. Porque entre más te tardes en rendirte, más se va a tardar en que venga tu respuesta. Entre más te quejes, más va a tardar en venir la respuesta. Entre más amargado te pongas, más va a tardar en venir la respuesta. Entre más te justifiques, más va a tardar en venir la respuesta. Entre más trates de chantajear a Dios, más se va a tardar en venir la respuesta. Ya no le digo nada a ese reloj, hermano. Y yo le quería hablar de Daniel, le quería hablar de Deuteronomio, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero sí voy a terminar con Job. Acompáñeme al versículo 42. Viene Job, hermano, y después de que el Señor le empieza a hablar a Job y me imagino como que fuera una lucha de boxeo, y cuando ya Job estaba así todo ya noqueado, casi a punto de caer, Dios le dice, bueno, ahora contéstame, Job. Entonces viene Job y le dice, Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso, oiga esto, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora sí empezó a orar Job. Ahora sí empezó a orar Job. Porque empezó por reconocer su condición. Empezó por reconocer que realmente él se había comportado como un creído. Él se había comportado como alguien sabiondo. Él se había puesto a pelear con Dios. Y cuando reconoció su condición y se retractó y pidió perdón, en ese entonces Dios dijo, hoy sí, Job, hoy sí estás orando, hoy sí nos entendemos, hoy sí tendrás respuesta. Vamos a leer los versos 11 en adelante, del verso 10 en adelante, y dice la palabra, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Saltemos al verso 12. Y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemima, a la segunda Cesia y a la tercera Queren Apuc. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre le dio herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años más. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros aprendemos a ser mansos, a ser humildes delante de Dios, durante el momento de la prueba, durante el momento de la escasez, durante el momento de la enfermedad, dure el tiempo que dure, hay una recompensa.
Y esa recompensa, hermanos, es la prosperidad. Hermano, aquí tenemos el modelo verdadero de la prosperidad. Miren, ¿cómo es? Rindiéndose delante del Señor y dejando que Dios haga la obra. Hermanos, hoy hemos aprendido algunas cosas que no son orar. Y hemos aprendido que para orar tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios y reconocer que Él es realmente el único que nos puede salvar, ayudar y sacar adelante. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.